Hola, ¿Ahora me Carlos. confirmas? Buenas noches. Sí, Félix, vamos Señor Horna, tiene que prender su video, por favor. ¿Ya? Listo, ya está, sí. ¿Ya visualizan? ¿Me ven? Muy bien. ve, ¿no? Su presentación tiene que ponerla en modo de pantalla completa. Sí, pero ¿ya vamos a empezar? Sí, ya estamos, ya. Exacto. A ver, acá hay un sí. chat. Permíteme saludar. Buenas noches. Sí. Te presento, Félix, y ahí empezamos, sí. Oh, ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Los saluda Carlos Valle. En nombre del IPIDET, es un gusto tenerlos aquí. Hoy vamos a contar con un expositor de primera, Félix Horna, quien nos va a tratar el tema del nuevo dictamen de auditoría, ¿no? Félix tiene una experiencia de más de 35 años, ha sido socio del área de auditoría de PricewaterhouseCoopers hasta el año 2015, es contador público egresado de la Universidad de Lima, magíster en Administración de Empresas por la UPC, máster en Dirección y Organización de Empresas en la Universidad Politécnica de Cataluña, candidato a doctor en Administración y Dirección de Negocios en el programa de doctorado internacional de la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, España, y es también docente, ha sido director de la carrera de Contabilidad en la Universidad de Lima, ¿no? Donde ha disertado sobre distintos temas, incluyendo temas de auditoría, normas internacionales de información financiera, ¿no? Y un expositor recurrente en conferencias y foros. También ha sido presidente del Comité Técnico Nacional Permanente de la Junta de Decanos, y actualmente es presidente de la Comisión Técnica de Control de Calidad, ¿no? Félix es ahora actualmente socio retirado del PwC y es director independiente de empresas familiares, así como presidente y miembro de los comités de auditoría y buen gobierno corporativo. Félix, bienvenido, es un gusto tenerte aquí. muchas gracias, Carlos. En realidad, para mí, encantado poder colaborar con ustedes con esta charla sobre el nuevo dictamen de auditoría y gracias también por la presentación. Bueno, ya han pasado muchos años que estamos en la profesión contable y todavía me mantengo en las áreas de asesoría financiera y auditoría, como tú me comentaste, en temas de gobierno corporativo y otros temas, ¿no? Bien, entonces, dentro de ello también quería saludar a los colegas que se están conectando a la charla. Buenas noches. Por ahí vi algunos colegas que me mandaron unos saludos por LinkedIn. Entonces, sin más preámbulos, ya se irán incorporando los colegas, vamos a empezar la charla. ¿Sí? Más bien, ante todo les pido disculpas porque estoy un poquito afónico, por un resfrío que me tiene cariño hace algunos días, pero espero superarlo. Entonces vamos a tratar este tema que en realidad se ha empezado a difundir en el Perú con respecto al nuevo reporte de auditoría, el nuevo dictamen de auditoría. Y ahora le voy a dar un poco más de... La presentación, vamos a tratar sobre los objetivos, razones del cambio, qué normas se han modificado de manera muy general por la audiencia que tenemos. Ustedes no son auditores especializados, pero sí es bueno que conozcan sobre estos temas porque están en el mercado y son asesores de una serie de empresas, y además también consultores o trabajan en las empresas y deben alertar a los miembros del directorio y de la alta dirección. ¿Cuáles son los beneficios esperados de este nuevo reporte de auditoría? Los efectos en el proceso de información financiera, el tipo de informe que ya se emite a nivel global, pero se emite en Perú a partir de enero del próximo año. ¿Qué son estos temas claves de auditoría? Los Key Audit Matters y otros aspectos relacionados con estos cambios en las normas de auditoría. Y algunos ejemplos, y al final, bueno, estaría dispuesto para algunas preguntas, siempre considerando el tiempo. Perdón. Entonces, dentro de una auditoría, nosotros tenemos objetivos que cumplir. Nosotros somos contratados, en nuestro rol de auditores financieros, para emitir una opinión sobre la racionalidad de los estados financieros de las empresas, grupos económicos. Y para ello, nosotros tenemos que hacer todo un trabajo de auditoría basado en nuestro marco, que son las normas de auditoría. Y acá estamos dando estados financieros preparados para propósitos generales, y un set completo de estados financieros, que son los que ustedes conocen.
Son los estados de situación financiera, de los estados integrales, cambios en el periodo neto y de flujo efectivo. Creo que hay micros abiertos. Entonces, dentro de esta auditoría nosotros tenemos que llevar a cabo un trabajo basado en nuestras NIAs. Así como el estado financiero se prepara bajo un marco contable de propósito general, que en el caso de Perú son las normas internacionales financieras NIF o IFRS por las siglas en inglés, o en Estados Unidos los US GAAP, entonces los Estados Unidos que son sometidos a las auditorías en Perú son preparados bajo estos marcos contables que son las NIF. Y eso es lo que los auditores tenemos que examinar, que estos financieros sean preparados de acuerdo a ese marco contable que son las NIF, ¿no? En eso consiste un proceso de auditoría para y llegar a una conclusión de que ya podemos emitir un dictamen de auditoría. Bien, entonces, ¿qué ha pasado en el mundo, señores? Me imagino que aquí en la audiencia habrá canosos, como Félix Horna, o unos de mediana edad y también jóvenes, ¿no? Siempre veníamos escuchando de las crisis financieras globales, regionales y locales. Hubo una regional acá muy famosa hace unos 7 años, 6 años, ¿no? Y que todavía sigue en proceso de investigaciones. Pero a nivel global, ¿recuerdan ustedes esta crisis sobre las hipotecas subprime? En los cuales el negocio inmobiliario creció tanto en Estados Unidos y se aumentaron los valores, que finalmente vino alguien lo pinchó y ese globo se desinfló. Y generó esa famosa crisis inmobiliaria, ¿no? Llamadas hipotecas subprime. Y recuerdo que el Congreso americano permitió que los bancos de inversión puedan también negociar estos valores, estas hipotecas. Entonces, al pasar de mano en mano, los valores se incrementaron. Y fíjate, Islandia fue un país tan afectado por la pérdida de valor de estas hipotecas. Eso fue en el 2007-2008. En el 2001 hubo un caso tan grande, señores, que incluso llevó a que una firma de auditores desaparezca de la esfera global. Nosotros éramos las Big Six, y luego quedaron 5, y con la fusión de Pricewaterhouse con Coopers & Lybrand, que es la firma actual, PricewaterhouseCoopers, quedamos las famosas Big Four. Y ya no hay Big Three, porque tiene que ser un monopolio, ¿no? Siempre estamos expuestos a situaciones de juicios, de demandas, ustedes leen en los diarios, y se habla de miles de millones de dólares, cualquier arreglo extrajudicial. Y siempre estamos expuestos. Pero los auditores solamente examinan estados financieros. Hay una serie de grupos de interés alrededor de las empresas, ¿no? O empresas que califican riesgos, los mismos reguladores. Estas empresas en el 2008, este grupo Enron, que tuvo un problema en la consideración de estados financieros, no incorporó a unas subsidiarias que tenían contratos onerosos de energía, para que no eran pérdidas, llevó a que cuando se llegó a conocer esta situación, las acciones perdieron su valor en el mercado. Explotó ante la prensa, ante los medios, y las acciones perdieron su valor casi por completo. Incluso el CFO se suicidó. Y ahí, en ese famoso 2008, es cuando se empezaron ya con estas hipotecas y lo que venía hacia atrás. Oye, ¿qué está pasando en el mercado? ¿Qué trabajo hacen los auditores? ¿Por qué estuvo el caso Enron, WorldCom, Lehman Brothers, Bernard Madoff, esa estafa piramidal? Hay unas películas, ¿no?, que a veces la veo, porque siempre hay que recordar cómo se hacían esos fraudes, ¿no? Entonces, ¿eso qué generó? Una desconfianza en el mercado. ¿Y de quiénes? De aquellos grupos internos, los stakeholders, los usuarios de los estados financieros, pero auditados, porque las compañías que cotizan en bolsa, en el mercado de capitales, ya sea local, regional o global, lógicamente son obligados a ser auditados. No interesa que sea una Big Four, una mediana o una firma pequeña, un small firm, ¿no? Pero sí requieren estar auditados. Y ahí es cuando nosotros, como auditores, tenemos que llevar a cabo esa auditoría que les comenté sobre la charla y emitir una opinión. Y usualmente estas empresas en bolsa, pues, tienen controles preventivos, un estatuto interno basado en el COSO, que todos deben conocer, ¿no?, que es un marco interno, así como el marco de NIF, como el marco de las NIAs, también hay un marco para control. Y una parte es para prevenir fraude, prevenir, ¿no? No que se cometan cuando hay colusión. Entonces, los grupos te decían, bueno, oye,
¿Por qué si son auditados? ¿Y cómo es que hay estos escándalos financieros, estos fraudes contables? Porque otros temas son por la crisis de los mercados, ¿no? Como lo que pasó, por ejemplo, en el COVID. Cuando se planificaron el 2019 para el 2020 y 2021 hacia adelante, nadie pensó que iba a haber una pandemia que iba a paralizar la economía. Que nosotros, aparte de eso, estamos enfrentando un riesgo inherente, que es la situación política, económica, social y financiera de nuestro país, ¿no? Ahora fui a vender $1 y está pues en 3.91, y en alza. Entonces imagínense las empresas que tienen una estructura financiera pesada en moneda extranjera, deuda. Están tratando de negociar hace muchos meses en el mercado, pero el mercado está duro, las tasas han subido. Entonces, se genera una coyuntura, una situación difícil. Pero rezando a este tema, entonces dijeron, oye, bueno. Más bonita, ¿qué falta? Hola, ¿hay un micro abierto ahí? Paola, por favor, ¿puedes silenciar los micros? Sí, Preguntas al final, estoy ¿no? silenciando, lo que pasa es que parece Carlos, que se conectan preguntas y al entran con el final, micro ¿sí? abierto. Ya. Entonces, dentro de esta incertidumbre y desconfianza en los mercados, también se reunieron ellos y empezaron a conversar con los consejos normativos. ¿Quién emite la norma de auditoría? Es el International Auditing Assurance and Standard Board. Es el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, que depende de IFAC. Así como tenemos este Consejo Normativo de Normas de Auditoría, también tenemos Consejo Normativo de Normas de Ética, de normas de educación, y el Consejo que emite las normas conocidas como IFRS o NIF, las emite el Consejo de Normas de Contabilidad, que depende de la Fundación IFRS, ¿no? Y son financiados por Banco Mundial, una serie de organismos, el BID. Entonces se empezó a hacer todo un trabajo desde el año 2006-2009. Investigación académica, foros, ¿no? Iniciativas, papers, y luego de ese gran proceso se fue a lo que es inicio de la emisión de normas. El JASB, que es el Consejo Emisor, empezó a trabajar estos drafts de las normas, ¿no? Y fíjense, se empezó en el 2006, se puso en consulta pública, porque es un proceso para emitir normas, que dura 3, 4, 5 años, un poco más. Y en junio de 2013 recién se puso un borrador, un draft, a disposición de todo el grupo de interés. En nuestro país es a través de la Junta de Decanos del Colegio Contador Público de Perú que se piden los comentarios, ¿no? Eso fue en junio de 2013. Y se emitió después de ello, de ese borrador, de ese draft, la norma que trataban sobre este nuevo reporte de auditoría para los periodos terminados a nivel global el 15 de diciembre de 2016. Si Perú hubiera estado alineado a nivel internacional en ese momento con nuestras NIAs, ya hubiéramos aplicado ese nuevo dictamen de los estados financieros del año 2015, o sea, aplicados en el 2016. Pero no pasó ello, ¿no? Ya lo vamos a comentar. Entonces, por ejemplo, acá en Perú, el único informe creo que se emite bajo el nuevo dictamen, bajo estas NIAs, es el informe de Credicor, la tilde y subsidiarias. ¿Por qué? Porque está domiciliado en un país, la holding está domiciliada en un país donde se aplican las NIAs vigentes a nivel global. En el Perú lo tiene que aprobar para que entre en vigencia la Junta de Decanos del Colegio Contador Público del Perú, así como las NIF. ¿Quién aprueba las NIF? El Consejo Normativo de Contabilidad. Es ley, ¿no? Pero la Junta de Decanos no emite leyes, pero sí es quien tiene la función y la obligación de aprobar. Pero siempre y cuando tengamos las versiones en español. Y ese es otro proceso, ¿sí? Entonces acá nosotros tenemos esta resolución, fíjense, en 29 de marzo de 2021, el Consejo de Contabilidad emitió una resolución que está acá colgado en la presentación que después van a compartir. Ustedes pueden ingresar a la Junta de Decanos, a su página web, y ahí buscan resoluciones, documentos, y encuentran esta resolución. Pero señores, yo pregunto a mis colegas, y no todos están informados. Y colegas auditores, o los otros que están al otro lado, ¿no? Los que son los clientes. La gerencia, uno va a un comité de auditoría, conversa estos temas, y no han sido alertados.
pero quien está en el área contable, en el área tributaria, como ustedes, o son asesores, también ya podrían comentar a sus clientes sobre estos nuevos requerimientos. Entonces, bueno, ahí se aprobó, no vamos a salir esta resolución, y dentro de ello, en visualizar, pues dice, ¿no? Se resuelve el artículo 1, aprobar la adopción de las nuevas versiones de las normas internacionales que promueve IFAC, Federación Internacional de Contadores, según detalle. Acá en Perú tenemos algunos problemitas de redacción, ya señores. Yo he estado ahí formando parte de los consejos, y por ejemplo acá se aprobó el manual de gestión de calidad, ¿no? Se aprobaron las NIAs, ¿no? Acá dice NIAs, pero dice IESBA. El IESBA es el que aprueba el código de ética, ¿no? O sea, este es un tema de nombres, ¿sí? Entonces allí se aprobó la norma de auditoría del año 2000. Puse pues para recuperar, pero parece. Hola. Del año 2018. Entonces, ¿qué es 2018? Es la versión en inglés, emitida por el IASB, y que ha sido traducida en el 2020, ¿no? Y llegó a Perú en el 2021. Entonces, quien tiene la comunicación con IFAC y con los consejos es nuestra Junta de Decanos. Y actualmente también esa Junta no forma parte del Colegio de Contadores de Lima. Una serie de problemas que vienen ya hace como 12 años, ¿no? Entiendo que ya están tratando de ser incorporados, porque en mi época, cuando yo era director del Consejo Directivo de Lima, nosotros siempre Lima presidía esa Junta de Decanos. ¿Por qué? Porque somos el 70% de los contadores de Perú. Y hay gente muy representativa, gente que tiene mucha exposición, ¿no? Lamentablemente en Perú no está todo eso muy descentralizado a nivel de la profesión. Pero bueno, entonces son estas versiones en inglés, y hay otro temita que me he encontrado con las charlas, porque hay un código de ética que también los auditores ahora aplicamos y tenemos que indicarlo en el dictamen de auditoría. Y es la versión acá también 2018, ¿ya? Emitido por un consejo que se llama International Ethics Standard Board for Accountants. Yes. ¿Sí? Entonces aquí se aprueba esos manuales, y luego al final dicen aprobar el plan de cumplimiento de aplicación plena de las normas adoptadas en Perú que antecede al presente artículo. Y acá tenemos normas internacionales de auditorías, versión 2018, que les he comentado, su aplicación, dictámenes emitidos por el periodo 2022. Acá hubo una duda anteriormente, pero con eso es claro, ¿no? Dice periodo de aplicación 2023. Es que el dictamen que uno firma a partir del 2023 sobre Estados Unidos 2022 ya tiene que considerar esta nueva NIA sobre el nuevo dictamen. Pudo haber generado alguna duda ello, pero luego también, en noviembre de este año, la Junta de Decanos emitió unas guías para poder aplicar estas normas 700, que es sobre dictámenes, y la 701 sobre los temas clave de auditoría, que lo vamos a comentar posteriormente. Entonces ya a nivel de nuestra Junta de Decanos, el tema está cerrado. Ya no creo que vaya a tener una nueva norma difiriendo, porque eso pasó. En el 2019 se aprobó el manual del 2017-2016, que ya estaban en español y que consideraba estos nuevos dictámenes, pero luego en el 2021 dieron marcha atrás porque se aprobó el 2018. Llegó esa nueva versión, porque esto ya se tuvo que haber aplicado en el 2021. Entonces, entiendo que ya con estas resoluciones es de aplicación, porque aparte estamos en septiembre. Y los reguladores siempre estuvieron preguntando, la SMB, la SBS, Contraloría, ¿no? Félix, ¿cuándo se aprueba el nuevo dictamen? Digo, pero necesitamos un manual completo. Yo no puedo aprobar o sugerir a la Junta, que era presidente también del Comité de Auditoría, que aprueben 3 normas o 4 o 5 normas. Se aprueba un manual completo, que es todo. Es como cuando uno aprueba el manual de IFRS, ¿no? Acá el Consejo Consultivo aprueba la versión completa. ¿Sí? Entonces, esos son los temas legales de resolución. Disculpe que tuve que hacer mención a ello, porque creo que estando en un auditorio con contadores, abogados, ¿no? Y todos
más orientados a la parte tributaria, o de asesoría, o de compliance, ¿no? Administradores, economistas, disculpe si me olvido alguna profesión, pero es muy multidisciplinario, ¿no? Entonces, si ya vamos entrando a lo que es este nuevo dictamen de auditoría, la norma paraguas es la NIA 700, que es la que trata sobre los dictámenes de auditoría. Un manual tiene pues como 1000 normas, ¿no? Algunas han sido sobreseídas, eliminadas, pero se llega hasta la norma 2000, 3000, 4000 por otro tipo de trabajos. Pero las NIAs son la base para llevar a cabo nuestras auditorías financieras. Entonces, sobre ese dictamen, se emitió una NIA 71, que es la que obliga a que el auditor en su dictamen de auditoría incluya los asuntos claves. Los asuntos claves, se entiende que los asuntos más significativos que el auditor tomó conocimiento en su auditoría de estado financiero. También afecta al área, se entiende como cuando el auditor emite opiniones modificadas, es decir, con salvedades, lo que se conoce como opinión calificada, ¿sí? También hay una NIA 570 que trata sobre empresa en marcha. Ahora el auditor está obligado a incorporar un párrafo sobre empresa en marcha en su dictamen. Antes solamente, bueno, hasta el 2021, ¿no? Solamente hacíamos mención sobre empresa en marcha cuando había incertidumbre en un párrafo de énfasis. Cuando había, pero si la empresa ya iba a quebrar porque estaba en decopi, acordaron su disolución, su quiebra, o terminadas sus operaciones, ahí pues ya no se aplicaba NIF, porque la empresa no podía operar un año después de la fecha de reporte de estados financieros. Hay unos, tipo unas hipótesis, ¿no? Acá está mi colega Carlos Valle, que más conoce del NIF, ¿no? Entonces también modificó esta norma, y hay una sección sobre otra información que es la 720, que en algunos países, hola, ¿pueden cerrar los micros, por favor? Porque el que está mal soy yo. Entonces, a veces algunos países requieren que el auditor incorpore después del dictamen a un comentario sobre información adicional que se incorpora en el paquete de estados financieros, ¿no? Entonces también se da eso, se da consideración en nuestro dictamen. Hay otras normas que también se revisaron, pero para nosotros creo que eso es lo más relevante. ¿Qué pasa en nuestro país, señores? Yo les he leído, les he comentado la resolución de la Junta de Decanos, pero nosotros venimos con esta preocupación desde cuando se aprobó a nivel global, que fue para los periodos terminados a partir del 15 de diciembre de 2016. ¿No? No había difusión. Yo me pregunto, ahora tampoco tenemos difusión. La que se espera que debería existir, ¿no? Pero los temas tributarios, hay eventos y difusión pues todos los días, todas las semanas. Cambia una norma, y fórum, conversatorio, webinars, ¿no? Los famosos cierres contables en enero y febrero, en diferentes foros y auditorios, ¿ok? Entonces, eso de la falta de difusión también era un factor por los cuales no se ponía mucha exigencia en la aprobación de este nuevo reporte. También nosotros, los profesionales contables, en muchos casos no tenemos una buena formación profesional. Porque estas normas requieren que el auditor llegue inclusive a comunicarse con el directorio, en adición a la gerencia, identificar cuáles son los temas críticos de esa auditoría, dónde están los juicios más importantes, las incertidumbres. Lamentablemente en nuestro país, no hablo de ustedes, hablo de mi gremio, ¿no? También falta mucha difusión, mucha preparación, mucha actualización. Hay mucho trabajo ahí. Disculpe que haga estas reflexiones, pero también soy diccionalista. La firma de auditoría, cuando me encontraba con ellos, con los líderes del área de auditoría, de aseguramiento, assurance, ¿no? Me decían, Félix, pero si todavía no tienes el manual completo, y además esto requiere hacer más trabajo, el cliente no va a querer pagar. Digo, ¿cómo que no va a pagar? Le digo, si todo esto ya está en tu papel de trabajo. Y después le voy a hacer algo anecdótico, ¿no? Entonces, solamente es llevar los asuntos críticos de la auditoría, los riesgos que tú has identificado, los has valorado, los has definido, los has atacado con tu plan de trabajo, tu programa de auditoría, tus estrategias, eso lo estás llevando al dictamen.
como los asuntos más importantes. ¿Por qué? Porque en busca de la transparencia, los grupos de interés quieren saber qué hace el auditor. Yo les pregunto, cuando hay un accidente aéreo, ¿qué es lo que piden los investigadores? La caja negra. Porque están todas las comunicaciones desde que empezó ese vuelo. Porque imagínense los seguros que están alrededor de estos accidentes, ¿no? Todos los grupos de interés. Entonces acá decía los grupos de interés, nosotros no sabemos qué hace el auditor. Hay un dictamen ahí de 4 párrafos, pero no hay nada más allá. Y sin embargo, sí nos enteramos de las crisis financieras, de los fraudes contables, ¿no? Que ocurren periódicamente y no están de que hay mucha regulación. En Estados Unidos, después del caso Enron, se creó el PCAOB, en adición a la SEC, otro organismo regulador, que es el, por así decirlo en inglés, ¿no? Public Companies Accounting Oversight Board. Que ellos exigen que las gerencias de las empresas listadas en la bolsa americana, cada 3 meses firmen una declaración jurada, que los estados que reportan son apropiados y que son producto de todo un sistema de control interno apropiado que permite a la presentación financiera de manera fehaciente, veraz, que sean transparentes, de calidad y confianza. Y se encuentra un error después, esa carta que firmó agente financiero, agente general, pueden tener, aparte de lo civil, implicancias penales. Y el auditor también es revisado periódicamente por este organismo. Acá en Perú vienen casi todos los años, se supone, visitan una firma cada 3 años, y están en una oficina de un auditor 2, 3 semanas. Y los informes finales se emiten después de 1 año. Entran a discusión a nivel global. Si es la firma que trabajé, PwC, EY, KPMG o Deloitte, cuando son revisados los clientes que ellos tienen, que son listados en la Bolsa de Estados Unidos, acá en Perú, por ejemplo, tenemos como 7 empresas listadas en la Bolsa de Nueva York, ¿no? Una de estas es Credit Corp. Entonces, esos informes que ellos emiten, señores, tienen una implicancia, porque cuando los informes son públicos, imaginen que un informe está soportado adecuadamente con el trabajo, o ese cliente que lista en bolsa tiene problemas de control interno, cuando los informes se publican, ¿qué creen que pasa? Los valores de esa empresa bajan en la bolsa. Porque los usuarios son gente que entiende. Quienes compran las acciones de esas empresas, ¿no? Son gente que sabe leer sabe leer estos temas. ¿Ok? Entonces, tampoco acá las autoridades, no había prioridades, nos encontramos con los reguladores, la Junta de Decanos, que también es un consejo, ¿no? Donde están todos los decanos de Perú. O sea, lo dejamos pasar. Y en mi caso personal me sentía mal, porque ya ibas a los eventos y siempre nos estaban preguntando, ¿no? Pero bueno, es un proceso, porque primero acá nosotros no hablamos inglés. Hay que esperar la norma en español. Y hay un proyecto Iberán, que está formado por México, España, Argentina y países amigos que se encargan de la traducción, pero están financiados pues, por este Banco Mundial, ¿no? Un proyecto Iberoamérica, que traduce esta norma de autoría y todas las guías. Entonces, también acá requiere que cuando uno hace esas auditorías, ¿no? Y con este nuevo reporte, que el control de calidad de la firma de auditoría y de los trabajos sea pues un control estricto. Y nosotros como tenemos una, aparte de la NIA de control de calidad del trabajo en sí, los manuales de NIAS al inicio tienen una norma de control de calidad número 1 que establece controles para la firma. Es decir, cuando uno entra a una casa y todo está ordenadito, huele a limpio, oh, qué linda esa casa, todo está en orden. Pero si esta es una casa y todo está tirado por el piso, el jardín, todo, no han cortado el jardín, todo sucio esa casa, ¿no? ¿Qué te da a entender? Igual uno va a una empresa, estados financieros de agosto, no los tengo, todavía estoy trabajando hasta finales de mayo. Uy. Entonces ya no va a entender que la estructura de control interno y los procesos no son apropiados, ¿no? Entonces, igual el auditor también tiene que documentar todo su trabajo de manera apropiada, utilizar automatización, bases de datos. La gente tiene que ser capacitada, reclutar los mejores talentos del mercado, ¿no?
capacitarlos y darles una promoción apropiada con buenos sueldos, ¿no? Ahora me da mucho gusto que la Big Four, por ejemplo, los socios son chicos de 33, 34 años. Ahora en julio, cuando estuve para suerte por el país del norte con mi familia, porque mi hija vino de Sydney con su novio, tuvimos 6 semanas en Orlando, Tampa, por allí, y me comunicaron el ascenso de 2 socias y un socio en la firma que trabajé, que 2 habían sido mis coaches, y no pasan de 34 años. En mi época había que tener 40 años hacia adelante para ser socio. Tú ya ibas con mucha experiencia. Los socios eran tus mentores, ¿sí? Pero ahora el mercado ha crecido, las firmas lo que hacen es captar clientes, compiten entre ellas por los honorarios. Si yo cobro 100%, el otro cobra 80, 70 para quitarme la cuenta, después ¿cómo haces el trabajo? Acá ha habido problemas en algunas Big Four, desde hace unos 7, 8 años. Muchas firmas son intervenidas, ya sea económicamente, porque no obtienen los ingresos para financiar sus costos. El principal recurso de una firma como usted, de consultoría, asesoría, auditores, es el personal, los talentos, señores. En el COVID, ¿qué pasó? Las firmas tenían, yo me acuerdo que la firma que tenía 1.300, igual tenía 1.500 colaboradores. Porque lo publicaban, ¿no? Lo comentan públicamente. ¿Y qué tuvieron que hacer la mayoría? Un downsizing, 20-30%, y también cortar los ingresos me imagino, personal de categoría más alta. Porque los clientes empezaron a cambiar de auditores, a cotizar honorarios. ¿Por qué? Porque el mercado, pues, estaba casi paralizado. Entonces, muchas situaciones que se dan, señores. Entonces, ¿qué va a pasar así voy a correr un poquito. ¿Qué va a pasar cuando acá se aplique el nuevo reporte, y que ya pasó esto en el exterior desde el año 2017, cuando se reportó por el 2016? Entonces, ya los grupos de interés, nuestros usuarios, van a tener un mejor entendimiento. Los inversionistas, los potenciales inversionistas que saben leer estados financieros, en ese dictamen van a poder tomar conocimiento de los temas críticos de la auditoría. ¿Y cuáles son los temas más críticos, señores? Creo que están expuestos, siguen determinados, basados en estimaciones contables que asumen muchas incertidumbres, mucho juicio profesional. Los estados no son como cuando yo estudié contabilidad, pues recuerdo allá en los 70, ¿no? Era un adolescente, imagínense, no sé, en Lima. Había 4 NICs, y nos enseñaban algunos US GAAP. Y mi profe era el director de contabilidad de los Occidental Petroleum Company. Capo el pato, porque viajaba a Estados Unidos, ¿no? Y le gustaba la enseñanza, así como muchos de ustedes. Pero todo va evolucionando, ahora tenemos normas complejas, las aseveraciones, o lo que afirma la gerencia, el directorio, el estado financiero, que son esos saldos de caja y banco, cuenta por cobrar, inventario, activos fijos, ¿no? Todos los pasivos, deuda, patrimonio y otros estados financieros, esas se llaman afirmaciones de estados financieros, aseveraciones. Es decir, me dice, en caja y bancos tengo 100 millones de dólares, al tipo de cambio, ¿no? Eso afirma. Entonces yo como auditor tengo que satisfacerme que esos fondos existen, que son de propiedad de la empresa, que están bien valuados, y así por cada rubro, ¿ok? Entonces, si estoy en una empresa agroindustrial, ¿cuál es la cuenta de mayor riesgo, de mayor exposición? Los activos biológicos. ¿Por qué? Porque hay una norma NI 41, en la cual se tiene que correr flujos por los años de producción de esas plantas autopermanentes. Entonces, ¿cómo yo estimo la producción en kilos? ¿Cómo le pongo un valor en soles? Si yo no tengo control sobre los precios, son precios internacionales. Un Camposol, por ejemplo, que su mercado es Estados Unidos, Europa y China, Asia. Es la empresa, entiendo, más grande ahorita en el Perú, ¿no? Y ya llega de frente a los supermercados, llega Walmart, llega Publix, y eliminó la cadena intermediaria. Ese broker, ese trader que se iba a 20%, ya lo eliminaron, cambió su estrategia de negocio y modelo de negocios. ¿Sí? Pero en el capital de esas empresas tienen que estar preparados. Una compañía minera, en adición a lo usual de la industria, tiene la producción por cierre de minas.
que es una estimación. Tengo una concesión a 25 años. ¿Cómo estimo que en 25 años yo voy a desembolsar 100 millones de dólares? Eso lo traigo a valor presente y reconozco una cuenta de activo y un pasivo correspondiente. El activo se amortiza y el pasivo se mide al costo amortizado, que también es otro método bajo la NIF. Entonces hay temas complejos, y los estados financieros no son cifras exactas, y donde hay mayor incertidumbre, mayor juicio, criterios, es donde hay mayor exposición para ser un tema de la auditoría, ¿no? Entonces, eso va a llevar pues, a nosotros tener una mejor comunicación con los grupos de interés, con la gerencia, con el directorio, comité de auditoría, interactuar con los reguladores. Entonces acá hay un cuadro comparativo en los cuales en azul está lo que es el dictamen que está vigente hasta ahora por los estados financieros del año 2021, y que lo voy a mostrar después, esos dictámenes están al final. Tiene el título, destinatario, y 4 párrafos, o secciones. El párrafo introductorio, que el auditor se refiere a qué es lo que ha examinado, ¿no? Estados financieros, un juego completo, preparado bajo marco contable, que en Perú son las NIF, por si acaso no hay Perú GAP, eso era antes. Acá son las NIF aprobadas por el Consejo Normativo de Contabilidad. Cuando dicen Perú GAP, eso está lleno de tratamientos tributarios que no son normas contables. Y lo veo mucho en activos fijos. No hay componente, la vía útil de la SUNAT, no hay valor residual, ¿no? Entonces, no está de acuerdo con la NIF. Entonces, ahí es un área crítica, ¿sí? Luego, la otra sección o párrafo viene sobre las responsabilidades de la administración. O sea, dice que la administración es responsable de la preparación de estado financiero de acuerdo con marco contable. Luego, otra sección de la responsabilidad del auditor, ¿no? Llevar a cabo una auditoría basada en un marco que son las NIA, basada en una materialidad, etc., que están en los dictámenes, ¿no? Si quieres lo vemos al final. Luego, la opinión del auditor, ¿sí? Si hubiera otra información, de repente aún otros hechos o párrafos de énfasis también, la firma del auditor, la fecha del dictamen y la dirección. Acá en Perú, sí el socio refrenda con el nombre de la firma, pero también firma personalmente. Félix U. Horna era mi firma. Porque para los americanos hay un solo apellido, ¿no? El paterno. Y tu matrícula. Pero en el mundo no. En el resto del mundo básicamente se refrendaba con decir PricewaterhouseCoopers, ¿no? ¿Listo? O lo que era mi firma local, el nombre de Don Gozoya Gabeglio. Siempre que hay un socio que se retira y ese más antiguo va cambiando los nombres, ¿no? Entonces, el nuevo reporte tiene título, está esto con este verde esperanza, título, destinatario, la opinión del auditor. Fíjese, ahora se empieza con la opinión. El nuevo reporte ya va a empezar con la opinión. ¿Por qué? Porque al grupo de interés le interesa primero leer la opinión. Es una opinión limpia, calificada. Antes no, la opinión estaba acá en el 4º párrafo. ¿Cuál es mi fundamento? ¿Cómo sustenta esa opinión sin salvedades o modificada? Luego, fíjense, en la segunda línea tenemos acá empresa en funcionamiento. Si ahora el auditor tiene que mencionar en su dictamen que la empresa que se ha evaluado, se ha satisfecho que la empresa es una empresa en marcha, cumple con la hipótesis principio de empresa en marcha. Yo no puedo aplicar NIF si es que la empresa no puede operar más de un año. Tenía que operar por lo menos, si estoy en enero del 2023, la empresa tenía que estar operando todo el año 2023 para que pueda aplicar un marco contable que son las NIF. Si no fuera así, tenía que aplicar valores de liquidación, no un marco contable. Luego viene la otra sección de las cuestiones claves de la auditoría. Y eso es lo que ha generado todo este revuelo, ¿no? La NIA 700 que le hemos comentado anteriormente. Ahí se va a incorporar los asuntos más relevantes, más significativos que el auditor ha identificado durante su auditoría. Y lo identifica directamente en la fase de planeamiento, al inicio del trabajo. Las normas nos llevan a nosotros en la fase de planificación, hay NIAs de todo tipo de números, con los que aburrir porque ustedes no son una audiencia de auditores,
pero en los cuales se tiene que identificar los riesgos y valorarlos con base a una materialidad predeterminada o importancia relativa. Luego viene otro tipo de información que uno considera en ese informe, otro tipo de información, ¿no? Luego recién al final están las responsabilidades en relación con los estados financieros de la gerencia, luego otra sección con las responsabilidades del auditor en relación con los auditores financieros, antes empezaba con estos párrafos, otra responsabilidad de información si hubiera otra información que se incorpora como parte de una nota correspondiente de repente, nombre del socio del encargo, firma del auditor, dirección del auditor y fecha. ¿Ya? O sea, en el mundo, cuando entró en vigencia este dictamen, todos los socios ponen su nombre y su firma. ¿Por qué? Porque eso da mayor transparencia. Firmar PricewaterhouseCoopers, EY, Deloitte, KPMG o la firma local no identifican al socio. ¿Ah? Cuando hay un problema, la fiscalía va a la firma. Oye, ¿quién fue el socio? Acá no, ya saben quién es el socio, ¿no? Porque todos estamos expuestos a estas situaciones. ¿Por qué? Porque emitimos una opinión, basada en documentos financieros, los espejos del grupo de interés toman decisiones. Pero no solamente basado en el informe del auditor, tiene los informes de las firmas que clasifican riesgos, ¿no? Tiene los reguladores en Perú, la SMB, la SBS, la Contraloría. Pero es el primer chivo expiatorio y a quién creen que le van a sacar plata. Señores, la firma en la cual trabajé factura a nivel global el 50% del PIB de Perú. El PIB de Perú supera los 200.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, imagínense cuánto factura una firma global. Y ahora hay una Big Four que están negociando la decisión de los consultores y los auditores. Lo que pasó en Arthur Andersen en el 2010, yo recuerdo, perdón, mucho antes del caso Enron. Y la discusión era el valor de la firma. Y luego, ¿qué pasó? Vino ese caso crítico del caso Enron y la firma desapareció, ¿no? Porque nosotros tenemos una marca, esa marca es el intangible. Es la marca que vende confianza, ¿no? Es como un banco. Un banco es sólido porque goza de la confianza de la gente. Si hay una corrida de ahorro, de depósitos, el banco podría quebrar. Eso pasaba hace muchos años. Ahora está penalizado eso, ¿no? ¿Okay? Bien, entonces, perdón. Ya. ¿Cómo es esto de los asuntos clave de auditoría? Nosotros en una auditoría siempre indicamos una serie de riesgos, de temas importantes, y lo comunicamos a los responsables de la gerencia, del gobierno de la entidad, que es usualmente el directorio, ¿ya? O el comité de auditoría. ¿Y por qué? Porque al hacer una evaluación y revisión de esos riesgos, depende del sector de industria, decimos, estos son las áreas de mayor riesgo de este cliente. Ya sea por el riesgo inherente, por los riesgos de control, o por la propia industria, que es el riesgo inherente. Por ejemplo, en este momento, si yo tengo que auditar una cadena de hoteles, un hotel o una empresa de turismo, ya sé que podría tener un problema de empresa en marcha, o de recuperación de los activos, es decir, los activos que están registrados como activos fijos intangibles probablemente no se recuperen durante la vida útil de esa empresa. Entonces, ahí podría tener un impacto el aplicar la Ley 36 sobre deterioro activo de larga vida, para determinar si el valor recuperable de los activos es igual o mayor a valor vendido. Porque si fuese menor, habría que realizar una provisión por deterioro con cargo a resultados del año. Y en el año 2016, señores, si ustedes ven, estamos hablando de Milpo, de Volcan, por la pérdida del precio del petróleo, del cobre que cayó el precio, hay unas provisiones de 500 o 600 millones de dólares en los estados de resultados integrales. ¿Cómo le explicas eso a los accionistas directores? Es un tema contable.
y estimar esa provisión es compleja, probablemente haya que apoyarse como auditor en expertos, y la compañía también, al tener solar tenía que apoyarse en expertos, especialistas, ¿no? En finanzas corporativas. Que miramos ahí a los consultores, ¿no? Entonces, son esos asuntos que el auditor, ya por experiencia, en función de la industria, si yo voy a un banco de crédito, ¿cuál es el principal activo? Las colocaciones, pues, ¿no? Y ahí están los riesgos más importantes, por la pérdida de la cartera. Y ahora todos sabemos que las colocaciones del sector financiero se han deteriorado. Entonces, lo que habitan bancos, ¿no? O financieras, ahí está el riesgo más importante, ¿no? Y ahora hay una norma, una NIF 9, que ha establecido un modelo de pérdida esperada, que es complejo. Es un modelo, no era como antes, que la cartera deteriorada, no, ahora tienen que proyectarlo hacia el futuro. Entonces, esa es una estimación contable. Yo digo gruesas, ¿no? Pero no es porque sea gruesa en que pongo mi mejor esfuerzo, no. Requiere todo un análisis, un estudio, ¿no? Acá dentro de ustedes hay muchos asesores financieros, contables, que deben ser queridos para trabajar esos modelos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que requirió mayor atención? Y luego de esos temas uno dice, mira, de estos 10 temas relevantes, estos 3 o 4 son cuestiones clave, Victoria, porque son los más importantes de esos 10. Vamos a hacer acá, ojalá, tiempo para ver un dictamen de coro. Entonces, todo esto lleva pues a que los grupos de interés en los dictámenes puedan evaluar temas de comparabilidad, de congruencia, que sean más relevantes para su información, para sus decisiones, porque van a conocer también al negocio, a la empresa, a través de esos riesgos claves que uno informe en el dictamen. Ah, mira, de esa empresa, estos son los temas críticos, donde hay mayor exposición a pérdidas, ¿no? O a deterioros, o temas críticos que pueden variar en función a que cambien los factores, los indicadores, las variables. ¿Sí? Por ejemplo, los riesgos financieros, en este momento, ¿no? Los intereses siguen subiendo. Ya subió la tasa, creo, en Estados Unidos, y eso acá repercutió con el tipo de cambio. Entonces ustedes ven, es propuesta a plazo, ahora pagan 7.5 en soles, y en dólares creo que están pagando cerca de 3,5 o 4%. Antes 1.5 puntos, ¿no? En dólares, y en soles 4 puntos. Pero también encarece el crédito. Estuve acompañando a un grupo hace un par de meses para levantar plata, ¿no? Levantar dinero, pero el proceso se puso muy difícil por las tasas, ¿no? El riesgo país es muy alto en este momento. Se lo ven, ¿no? El riesgo político, social, y además la crisis global, todo lo que viene de la guerra Rusia-Ucrania, los problemas en Estados Unidos por subir la tasa de interés, ¿no? Entonces, todo eso complica a un país como el Perú. Y nosotros estamos acá con las empresas. Acá se auditan, acá ustedes se encargan de la contabilidad o de la seguridad tributaria. También, por ejemplo, las contingencias tributarias es un tema crítico. A cierto tiempo de Telefónica, ¿no? Tiene ahí una contingencia que por miles de millones, ¿no? Y creo que hace 2 meses me dijo, ya hablé con el presidente de Telefónica y me va a pagar. No, eso está en todas las instancias siendo un proceso. Y así todas las empresas están expuestas a tener este tipo de contingencias. Y ahí hay muchas. ¿Por qué? Porque bajo una NIC 37 lo que hacen es que el abogado evalúa la probabilidad y eso le informa al contador. Esta contingencia de la SUNAT, contingencias laborales, tributarias, o legales, ¿no? Societarias, por lucro cesante, tienen todo un proceso, pero hay que estimar, primero definir si es probable la pérdida, ¿no? De estos procesos. ¿Cuánto es la probabilidad? ¿50% más? Te dice el abogado, 80%. ¿Qué? ¿Que ganemos? No, que perdamos. La vez pasada me dieron un reporte en una empresa y el abogado, fíjese cómo es a veces un desconocimiento de las normas, porque el contador no le explica. Había puesto en su reporte que todas eran 80% de probabilidades, pero para perder. Entonces digo, bajo esta calificación se tiene que registrar la provisión por estas contingencias tributarias, con cargo a resultados.
pero tampoco le explicaron muy bien. El auditor le pidió un cuadro, pero no le explicó cómo había que calificarlo. O sea, para que eso sea probable de tener éxito o poder tener pérdida, ¿no? Entonces, esas provisiones también son estimaciones que están expuestas a mucha incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, el deterioro de pérdida esperada, ya lo comentamos. Si acá vemos esta lista, ahí están las posiciones estructurales inciertas. ¿Se acuerdan que en el 2019, el 29 de marzo, los directores tuvieron que informar a la SUNAT sobre sus posiciones estructurales inciertas de años anteriores? Y luego el autor quería que tú lo reveles en los estados financieros. Pero si una empresa, un grupo económico tiene asesores tributarios, todo lo consulta, lógicamente, no, es probable que no haya incurrido en estas posiciones tributarias inciertas, ¿no? Luego, el tema de empresa en marcha también requiere mucho juicio, ¿no? Proyecciones de la empresa para determinar que la empresa se opera cuando tiene problemas financieros, económicos, ¿sí? También acá en el año 2019 entraron en vigencia 3 normas complicadas. La NIS 16 sobre arrendamientos, que requería que todos los alquileres operativos antes estaban como gastos en el año. Si pasaba un año y eran por montos relevantes, tenían que activar y registrar un pasivo. Un cambio importante, ¿no? La NIF 15 sobre de ingresos también, y vino esta NIF 9. Entonces, siempre cuando hay nuevas normas, también es difícil a veces el implementar las empresas, y a veces requiere mucho juicio, ¿no? De cajón cuando es reestructuración, o cuando uno compra negocio bajo la NIF 3 y se ha registrado un goodwill, es porque no hay un activo intangible que se haya podido identificar. Todo lo no identificado es el goodwill, es el mayor valor que he pagado sobre el valor razonable de los activos netos de esa empresa. O sea, activos a valor razonable menos los pasivos asumidos a valor razonable. Si pagué 100 millones de dólares y el valor razonable de esos activos entonces es 80 millones, reconozco un goodwill de 20 millones. Y ese goodwill no se amortiza, pero se mide cada año por deterioro bajo una norma contable NIC 36. Y esa provisión no es deducible tributariamente. Y son por montos significativos. Entonces, y acá hay un poquito más de cómo se terminan acá, pero lo hemos comentado, ¿sí? Son las áreas de riesgo, que cuestiones que requieren nuestra atención en la auditoría, ya lo comentamos, basado en esa fase de planeamiento, que identificamos y valoramos riesgos. Se incluye el dictamen cuando uno explica los temas claves. Uno tiene que indicar en el dictamen por qué el auditor considera que este es un tema crítico, un tema clave. Lo describe en su dictamen. ¿Cómo ha tratado, cómo ha abordado este tema clave? ¿Cómo lo ha enfrentado en su estrategia, su plan de pruebas? Si es un tema que requiere un expertise que no lo tengo, de un especialista en TI, de un experto en valorizaciones, de un experto tributario, lo tengo que indicar, que en adición a mis procedimientos me ha apoyado un especialista. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se ha definido, cómo se ha tratado todo ello? Luego, tiene que usar un lenguaje pues estandarizado que se entienda, ¿no? No que dé la intención de que ese asunto clave es un problema de calificación. No debe dar a entender eso. Son asuntos súper redactados de un lenguaje claro, preciso, para que el grupo de interés puedan tomar conocimiento de las áreas de mayor riesgo, ¿no? Y críticas en esa empresa. Entonces, pero como que parece que lo se ha asustado un poco, pero señores, esto es mandatorio para las empresas listadas en bolsa. Es que han emitido instrumentos de deuda o de capital. Ahí es mandatorio. ¿Sí? Incorporar esta NIA 701. O sea, el nuevo dictamen, bajo esa estructura que hemos comentado, ya entra en vigencia, pero solo se incorporan asuntos claves dentro del dictamen para los clientes cotizados, por emisión de deuda, o instrumento de capital o instrumento de deuda. ¿Sí? Pero también puede ser que la regulación le exija, o que también el directorio, al conocer, diga, yo quiero, auditor, que me incorpore los temas claves en mi dictamen, en tu dictamen sobre mi estado financiero. Uno lo tiene que informar. ¿Sí? Parece que los auditores pueden voluntariamente o a solicitud de la dirección de quién, de esos
órgano del control de la entidad, ¿sí? Que se comunican los CAN en el dictamen. O sea, no, los auditores no podemos dejar de comentarle a la gerencia y al director. Entonces, acá hay una temita ya más de auditores, siempre se comunican, excepto que la legislación lo prohíba porque es un tema crítico. Se me ocurre un cliente que es del Estado, por ejemplo, ahora aplica NIF, ¿no? Y hay una empresa que tiene problemas, creo que es Petroperú, ¿no? Porque los informes hasta ahora no se emiten, o se han emitido tardiamente, perdió su valor, o sea, perdió, hay que sacar los riesgos, ¿no? Sí, la creación fue en disminución. Por lo tanto, cuando un país o una empresa es mal clasificada, hay una frase que se sabe, me acuerdo, hace muchas administraciones en el Perú, ¿no? Nuestros bonos eran bonos chatarra, ¿no? Los gringos le decían garbage. Entonces, eso pasa con las economías y puede pasar con las empresas, ¿no? Entonces, cuando un tema crítico puede impactar en el mercado, el regulador puede decir, ¿sabes qué? En este acá, no, te puedo decir que no lo comuniques. Te emito una resolución, ¿no? Pero, y también cuando el dictamen, cuando hay una opinión, en muchos casos cuando no podemos emitir opinión sobre un cliente de auditoría, nos abstenemos de opinar. Es decir, no opinamos. ¿Por qué? Porque no hemos podido completar el trabajo. Entonces, en ese caso, también la norma no requiere que se comenten asuntos claves. Y acá, señores, estoy cerrando. Este informe es público, ustedes pueden entrar a la página web de Ferrercorp. Fíjense, este es el informe 2021 que está con el dictamen vigente. La introducción, la responsabilidad de la gerencia, la responsabilidad del auditor, ¿no? Una, dos, tres secciones, y luego viene la opinión. Las 4 secciones. Este dictamen que se viene emitiendo, por Estados Unidos del año 2021, es el que todavía está vigente en el Perú. Esta estructura inclusive, porque a partir del año siguiente, así no se hace una empresa cotizada en la cual se tiene que reportar, incluir los asuntos claves, pero ya tiene que modificar la estructura, empezar con el dictamen, como hemos visto en una de las láminas. Entonces acá este es auditado por Iguay, ¿no? Quien fueron mi competencia, tengo grandes amigos acá, ¿no? Desde el liderazgo de la firma. Entonces, este es el que se cuestionó este dictamen, no la firma, perdón, este dictamen, ¿por qué? Porque es un dictamen estándar, dicen que no pueden tomar conocimiento qué es lo que hace el auditor, es genérico, estandarizado, y él decía muy leguleyo, ¿no? O sea, no hice casi nada. Ellos quieren saber qué hay en esa caja negra, en lo que de trabajo del auditor. ¿Cuáles son los asuntos, los críticos que el auditor enfrenta, que evalúa? Entonces ya con el nuevo dictamen, fíjese, es el dictamen Credicor, la TIL y subsidiarias, estados financieros consolidados a 30 de diciembre del año 2021 y 2020. Sobre este Credicor ya se viene reportando desde el año 2006 con el nuevo reporte, o sea, por Estados Unidos en 2016, ¿no? Desde ese año, PwC fue el auditor, antes era Iguay, estos rotan cada 5 años generalmente, ¿no? Entonces, acá empezamos, ¿con qué empezamos este dictamen? Con la opinión. Esta es la estructura que ya es obligatoria a partir del 2023. Estés o no estés requerido para incorporar temas claves, ¿no? Porque las que no son listadas mantienen esta estructura, pero lo que no harán es incorporar datos claves siempre y cuando la gerencia no se los pida o algún regulador. De ahí viene el fundamento de la opinión. Y hay un párrafo, señores, de independencia. Es decir, ahora en el dictamen tenemos que decir que somos... ¿Por qué? Porque cuando había estas crisis financieras, por ahí se han expuesto algunos temas de independencia. Creo que hace algunos años había un socio de una Big Four o de una Big Six jugando golf con la alta gerencia, eso, o con brokers. Entonces, oye, ¿cómo es la independencia? Acá hay un código ético que es bastante estricto, señores, que es emitido por el IESFA. Este código lo emiten a nivel global. Entonces acá mencionamos que dice, somos independientes del grupo de conformidad con el código de ética para controles
profesionales del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores, que es el GENSO, por siglas en inglés, ¿no? Y los requisitos éticos del Código de Ética Profesional emitido por la Junta de Decanos. Acá en Perú, quien regula todas las líneas éticas, excepto NIF, es la Junta de Decanos. Todos los marcos, ¿no? Y dice, luego aspectos generales, pero la idea es ir acá. Acá viene fíjese este dictamen. ¿Vieron el dictamen del año 2021 de Ferreycorp, que son 4 secciones, y bueno, ahí está siendo auditado por EY, antes fue PwC, y acá están los famosos principales asuntos de auditoría, o los key audit matters, ¿no? Entonces, para este grupo, yo les pregunto, señores, Credit Corp, ¿cuáles son los principales activos? Banco de Crédito, Pacífico, entre otros, ¿no? Entonces, un banco o este grupo está totalmente automatizado. Todo es en línea. Usted repite de última generación, ¿no? Entonces, para el auditor, un tema crítico es el ambiente de tecnología de la información. Porque todo está automatizado. Entonces, ¿cuáles son esos controles, ¿no? Accesos, planes de contingencia, ¿no? La seguridad de la data. Entonces ahí se describe porque es un tema crítico. El grupo es altamente dependiente de su estructura de tecnología para el procesamiento de sus operaciones, así como para la preparación y presentación razonable de sus estados financieros consolidados, lo que nos lleva a considerar el ambiente de tecnología de información como área importante en nuestra auditoría. Solamente voy a leer ese primer párrafo. Ya ustedes se entretienen si les ponen más interés. Si los he podido concientizar o sensibilizar. ¿Y cuál es la respuesta del auditor? Dice, con participación de especialistas en auditoría de sistemas, evaluamos y probamos el diseño y la efectividad operativa de los controles generales de tecnología de información. ¿Okay? Entonces, así empiezan a atacar, y ahí está cuál fue su plan de pruebas para enfrentar este key audit matter, este riesgo claro. ¿Ok? Tecnología, ¿no? ¿Cuál es el otro asunto clave que reportan acá? ¿Qué pasa con la cartera, no? Porque el banco de crédito, lo más importante es su cartera de colocaciones, y esa cartera está expuesta a una provisión por deterioro, bajo un modelo de pérdida esperada. Es un tema significativo porque es el principal activo financiero de un banco. Ese es su negocio, su core business. Captan depósitos a la vista, que son los pasivos, y colocan dinero, son las colocaciones. O lo que conocemos como cuenta por cobrar en otras empresas. Y ahí marginan, ¿no? Entre los que captan y los que colocan. Pero, imagínense ahora, hemos estado leyendo artículos y todo el mundo comenta que en la banca las pérdidas por deterioros se han incrementado. Y más con los préstamos reactivos. No se han pagado la mayoría. Entonces, cuando yo estoy frente a un banco, a una entidad financiera que otorga préstamos, este es un asunto, pues, de los relevantes, es uno de los más críticos. Entonces dicen, el monto reconocido como provisiones para pérdidas crediticias es de 9.000 millones de soles, felizmente, a diciembre de 2021. Las provisiones para pérdidas crediticias calculadas bajo los parámetros establecidos en la Norma Internacional de Información Financiera 9, NIF 9, instrumentos financieros, ¿no? Son medidas en cada fecha de report. O sea, ahí se describe por qué es tan importante, ¿no? ¿Y qué dice el auditor? Efectuamos el entendimiento del proceso desarrollado por el grupo para el análisis y revelación de los aspectos cualitativos y cuantitativos de la NIF 9, una NIF compleja. Asimismo, con la asistencia de nuestros especialistas y expertos, realizamos procedimientos de auditoría relacionados con el cumplimiento de los requisitos dichos. Y luego viene mucho más wording. Todo esto de acá tiene que ver con el asunto crítico y lo que está a la derecha con el key audit matter. Ya van 2, ¿no? Y miren cuántas páginas. Es citamente una página que vieron de Ferreycorp, ahora ya van como 6 páginas. Y más todavía. Otro tema crítico.
Pacífico Seguro es una líder acá en el mercado. Y por los seguros, por los riesgos, ellos están obligados a estimar una provisión por esas reservas técnicas, ¿no? Yo recuerdo cuando habitaba estas empresas, el 31 de diciembre, todos estaban rogando para que no haya ningún siniestro a fin de año, ¿no? O las que traerán caudales. Entonces, acá en este caso, por ejemplo, esa provisión también es una gran estimación. Imagínense seguro de vida, cálculos actuariales. Eso, yo como contador o como auditor, no lo voy a poder evaluar. Tengo que contratar un actuario, un experto. Si no hay en Perú, tengo que traerlo de otro país, de la región, ¿no? Para que no sea tan caro. Entonces, ese es el principal riesgo en este grupo asociado con el activo financiero, perdón, que es Pacífico. Entonces, valorización de reservas matemáticas de rentas. Todo eso está arreglado en notas, ¿no? El monto reconocido como reservas matemáticas de rentas es de 6.000 millones. Bueno, 6.800 millones de soles. La valorización de reservas matemáticas de rentas del grupo depende de supuestos subjetivos. Claro. Juicios, criterios. Esa es ahora la contabilidad, señores. Ya no es como cuando estudié contabilidad, ¿no? Desde hace unos 20 años había toda una evolución de NIF. Entonces, los activos y pasivos están determinados con base a grandes estimaciones contables. ¿Ok? Entonces, estos supuestos y cálculos actuariales económicos claves utilizados en la valorización de las reservas matemáticas de renta son críticos e incluyen, entre otros, la tasa de descuento. Claro. ¿Cómo pedir una tasa de descuento de acá a 1, 2, 3, 4, 5 años? Todo puede cambiar. O empeorar o mejorar, ¿no? Las tablas de mortalidad, claro, los seguros de vida. Cada vez vivimos más. Ahora yo ya estoy entrando a la base 7 recién, 6, 9, pero me dicen que mi generación le están ubicando un nombre para poner. Porque ya no somos adulto mayor. Fíjense, hacemos deporte, trabajamos, viajamos. Antes una persona de esa edad, ya su provisión de vida para estos culturales máximo era 70 años, ahora ya pasan los 80, ¿no? Entonces, esa reserva está basada en expectativas de vida, en unos cálculos complicados, ¿no? Matemáticos, estadísticos. ¿Y qué hace el auditor acá? Como respuesta a esto, obtuvimos un entendimiento y aplicamos pruebas sobre los controles claves en los procesos de reserva matemáticas de rentas y en los procesos relacionados para analizar los supuestos actuariales y económicos claves, así como en los datos utilizados en los cálculos. Con la asistencia de nuestros especialistas y expertos, evaluamos que los controles claves relacionados con obtención de la data, la determinación de los supuestos y la metodología de cálculo fueron diseñados, implementados, ¿no? Y que operaron efectivamente. Adicionalmente, hemos realizado pruebas de detalle que han consistido, entre otros, en lo siguiente, ¿no? Y siguen ahí comentando. Todo. Sus reservas, todo, ¿no? Entonces, señores, este dictamen ustedes, bueno, la primera van a compartir con ustedes, pero si quieren el informe completo, está en la página web de Credit Corp, el otro está en Ferricor, ¿sí? Hay uno también de Telefónica de España, que reporta sobre el dictamen, porque la matriz está en España. Y eso, señores, es lo que quería compartir con ustedes. Y acá está la firma, fíjense. ¿Quién firma? Carlos González González, que ya el 30 de junio se pasó al retiro voluntario y ahora está tranquilo en España, en Sevilla. Antes lo firmaba otros socios, pero Carlos González era un socio senior que lo conocí en otro país, ¿no? Estuvo acá, cuando yo me retiré, él vino un año antes para asumir esos grupos económicos. Entonces, ahí está, Gabriel Aparicio, ¿sabes? Nombre de la firma local de auditores, la firma global es PricewaterhouseCoopers, y ahí está refrendado por el socio, que firmó ese dictamen. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta, señores? Disculpen, me excedí un poquito. Félix, sí. Que la voz, sí, me ha acompañado, y muchas gracias por haberme escuchado. Justamente mucho intelectual durante la charla, pero creo que ahora el modelo era preguntas al final, ¿no? Estoy a su disposición, por favor. Sí, Félix, muchas gracias por tu excelente exposición, realmente muy ilustrativo
poner en conocimiento de la comunidad de especialistas todos estos temas que se vienen, ¿no? Sobre todo este del dictamen y las implicancias que tiene. No sé si alguien quiere hacer, sí, muy bueno. No sé si alguien quiere hacer uso del micrófono, Paola, si no yo tengo acá un par de preguntas que recibo por WhatsApp. ¿Hay alguien que tenga preguntas por chat o por... Paola? Perdón. Bien. No, Félix. Bien, perfecto, Félix. Mira, tengo aquí 3 preguntas que me han enviado por WhatsApp. Ya, una por una, por favor. Sí, la primera se refiere a qué consecuencias trae para una firma auditora y para la empresa auditada el no aplicar este dictamen, o sea, salir con un dictamen antiguo. ¿Qué pasaría ya ahora que está en vigencia? ¿Cuáles serían las consecuencias? Ya, a ver, bueno, yo no soy abogado, ¿ah? Pero nosotros, cuando emitimos un dictamen de auditoría, esa auditoría es efectuada de acuerdo con las NIAs vigentes. Y las NIAs vigentes a partir de 2023 para auditar etapas de 2022 ya incorporan este nuevo reporte. Por lo tanto, ya estaría incumpliendo con el marco de norma de auditoría. Y como son para empresas públicas, el regulador me va a sancionar. Porque los informes se cuelgan en las páginas, ¿no? En la página web, y también van a la Bolsa de Valores y va a la SMB o a la SBS. Entonces voy a ser sancionado inmediatamente porque no he cumplido con mi norma de auditoría. Y el cliente también va a tener que ir a explicar al regulador por qué su auditor no incorporó los temas claves en su dictamen, ¿no? Entonces, primero va a ser sancionado el auditor, de todas maneras. Porque no va a poder, a no ser que haya una legislación, un cliente tan regulado con problemas que ha obtenido una autorización para que en esa firma, en esa empresa o en ese grupo económico no se aplique, o sea, no el dictamen sí, pero que no se incorporen los asuntos críticos. Porque para las empresas no listadas en bolsa se tiene que aplicar el nuevo dictamen, la estructura, pero no incorporar los asuntos críticos de auditoría. Pero señores, a esa pregunta, yo diría, todo el esfuerzo que se ha hecho a nivel global, que se aplica en el mundo, inclusive en Centroamérica, fíjense, es para que nosotros, el dictamen del auditor, el reporte, dé una mayor transparencia al mercado. Por eso es lo que se había perdido con tantas crisis financieras, quiebras, ¿no? Escándalos financieros. Entonces ya la comunidad, los grupos de interés, ya no confiaban en el auditor, perdieron confiabilidad. Y las empresas son obligadas a ser auditadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la información financiera, lógicamente, debe ser examinada, en este caso, por un auditor independiente. Entonces, no podía dar una respuesta que le va a pasar a la empresa. Pero esa empresa podría, si el auditor no le ha informado al directorio de alta gerencia, podría también denunciar al auditor. Porque el dictamen es del auditor. Todos esos temas que están como asuntos claves están revelados en los tratados financieros. Porque los asuntos claves ustedes lo van a ver ahí en el dictamen en detalle, si lo que el tiempo no daba, se hace referencia en que no tratados financieros se está revelando esa situación. No sé si eso responde a la pregunta, colega. Está clarísimo, Félix. Pero es un tema de diligencia profesional, ¿sí? Mira, acá hay otra pregunta, pero esta es por el chat. Dice, si el nuevo dictamen es también aplicable para una auditoría financiera a empresas que aplican un marco como NIF Pymes. A ver, cuando la auditoría, el tema es si tú auditas estados financieros para puestos generales y preparados bajo marco contable, que son las NIF, de la aplicación. Entonces, si yo preparo estado financiero bajo NIF para pymes y soy auditado, porque en el Perú las empresas no vienen utilizando NIF para pymes, y eso es lo que estamos tratando de difundir, ¿no? Como es en Colombia, es en Ecuador. Entonces, desde mi punto de vista, si yo audito bajo NIAS, ¿sí? Son estados financieros preparados bajo NIF para pymes, pero
mi auditoría la estoy haciendo bajo NIAS. Yo tendría que, ese cliente para pymes pues no va a estar en un mercado de valores, ¿no? O sea, no va a haber asuntos críticos, pero sí tengo que reportar con el nuevo formato. Porque esos estados financieros de esas pymes también son para puestos generales. Y tú, Carlos, corrígeme, también preparan los 4 estados financieros, Sí, claro. ¿no? Pero es una muy buena pregunta y voy a investigar un poco más. Pero el auditor va a aplicar NIAS, no hay NIAS para pymes. Es el marco contable sobre el cual deberá ser su auditoría, Claro, el ¿no? marco sobre el cual se preparan, pero yo tengo que auditar bajo mis NIAS, ¿no? Y tendré que hacer mención a ese marco contable, Correcto. ¿no? Feli, Sí, hay otra pregunta que traslada el problema de la identificación de asuntos clave, ¿no? ¿Cuál va a ya, ser el criterio para identificar esos asuntos clave? Y si podrían haber discrepancias entre las firmas auditoras, por ejemplo, entre las Big Four, para identificar asuntos clave. por supuesto que va a haber discrepancias. ¿Sabes por qué? Porque cada auditor, bueno, nosotros cumplimos con las NIAS, ¿sí? Ya nos ponemos en el gorro del auditor. Tenemos la serie de las NIAS 300, que la 300 es sobre el planeamiento de la auditoría, en el cual hay que establecer una estrategia de auditoría y un plan de auditoría. La NIA 315, que trata sobre, el auditor tiene que indicar los riesgos de su cliente, los riesgos más significativos, en función a esa industria, a cómo están compuestos las cifras de los rubros, cuál es el más importante, inventarios, activos fijos, cuentas por cobrar, ¿no? La deuda. Entonces, el mismo entorno, el riesgo inherente, cómo está conformada la estructura de esa empresa, y ahí uno va identificando esos riesgos significativos, y después hay que valorarlos. Hay una norma que se llama la NIA 330, que te obliga a que esos riesgos identificados los tiene que dar un valor cualitativo. ¿A qué? A que esos riesgos puedan ocasionar y generar incorrecciones materiales en los estados financieros que tú estás auditando. Es casi imposible, la norma lo dice, de que una empresa que tú auditas no identifiques asuntos críticos. O sea, puede haber riesgos, ¿no? Pero que uno sea así crítico. Para eso tomas en cuenta también tus niveles de materialidad, ¿no? Bajo una NIA 320. Pero, lógicamente, es un tema de juicio profesional. Pero para un auditor, el auditor conoce la industria. Si yo audito bancos, mi equipo es experto en banca y finanzas. Si audito mineras, el equipo de auditoría son expertos en minería. En todo, no solamente en la parte contable. Tiene gente que sabe de impuestos, de la legislación laboral, ¿no? Toda la parte de medioambiental. Si audita una compañía agroexportadora, agroindustrial también, porque dependen del mercado, hay muchos factores externos que ellos no controlan. Una compañía pesquera, señor. Ayer creo que 3 o 4 empresas pesqueras se les dice que han incumplido con la legislación, con la ley de pesca, ¿no? Creo que por no haber hecho unos chequeos, no sé. Fue público. ¿Y qué puedo perder? Si pierdo mi licencia de pesca, ya no puedo levantar pues el cardumen que es la anchoveta para preparar harina de pescado. Entonces se cae mi negocio. Todavía hay un compliance. El autor también dirá. Pero, señores, no es que en la firma nos pongamos de acuerdo. Es un tema que el auditor tiene que aplicar su juicio, su criterio, su experiencia. Y no somos desjuiciados, pues, ¿no? Porque la experiencia y la formación de los auditores nos va llevando a que identifiquemos en un cliente cuáles son las áreas más críticas. Lógicamente, si son 10, y digo, de estos 10 temas relevantes, hay 4 que son claves, ahí puede haber discrepancia. Porque desde mi punto de vista, yo puedo tener otro juicio, otro criterio. Pero igual esos temas críticos los tengo que consensuar con el directorio. Oye, estos son los 10 temas de riesgo que yo te comunico en el planeamiento. De esos 10 temas que he puesto, usted ha visto una lista, 3 o 4, imagínense acá en Credicor, ¿ustedes creen que solamente que debe haber más riesgos significativos, pero solamente se incorporan los más críticos? ¿Cuáles son esos? El ambiente TI, las colocaciones y las reservas técnicas. Entonces, señores, no hay lista única, porque el auditor lo que tiene que justificar en el plan de trabajo es el rational, se llama racionales. Me acuerdo los gringos me hablaban cuando yo auditaba con una compañía casi por 20 años, el equipo era mixto con gente de Nueva York,
y un americano sabe escribir, ¿no? Los memos los hacían, pues lo conversaban, nosotros hacíamos borrador de un memo todavía. Pero era gente que conocía de minería. Me acuerdo del grupo Azarco. Entonces, si pasan de PwC a EY, a KPMG o a Deloitte, las prácticas tienen mucho conocimiento, y si no, uno tiene donde consultar, ¿no? Pero de hecho se va a ver que no va a haber asuntos críticos similares entre una firma y otra, porque son temas de juicio, de criterio, ¿ya? Eso lo digo al colega que ha preguntado, así que lo importante es que determine cuáles son los riesgos más significativos, y de esos, cuáles son los que pueden generar mayores incorrecciones en los estados financieros. Y eso no lo va viendo en la auditoría, porque esto tú lo defines al final, lo que es claro, ya cuando vas a emitir tu reporte en la fase final, ¿no? Al inicio de la auditoría solamente identificas todas las áreas de riesgo, pero luego en la auditoría ya vas decantando cuáles son los más relevantes. ¿Sí? De acuerdo, Félix. Dos preguntas más y con esto cerramos, pero no usar No tu te tiempo. preocupes, todavía tengo voz. Pensé que se iba a ir la voz, pero muy bien, Bueno, muy bien. a ver, mira, mencionan, dicen, si el nuevo dictamen que has expuesto es sobre las NIAs, dice, pregunta si las auditorías por PCAOB aplicarán el mismo nuevo dictamen o agregarán lineamientos adicionales. No, para los que son PCOB, se reporta bajo los US gas. Perdón, las NIAs de la norma de auditoría de Estados Unidos. Bueno, eso es otra modalidad de dictamen, entonces. Sí. Muy bien. Y esta pregunta también se refiere, hace poco una Big Four tuvo un escándalo, un problema serio con un dictamen en Alemania, ¿no? Entonces, preguntan tu opinión respecto a los temas de independencia entre labores de consultoría y auditoría. Ah, mi opinión. Ya, bueno, conste que estoy retirado, pero igual puedo dar mi opinión ahora, ¿no? Ya estoy fuera de la práctica. Bien. Nosotros, como nuestra Biblia, que son las NIAs, también debemos cumplir con lo que es el código de ética. Están asociados. Y ahí, recuerdan que se menciona en el dictamen y ahora se incorpora independencia. ¿Por qué? Porque también en el mundo, incluso ahora, comenté un tema de una Big Four, hay un micro abierto, que están separando el tema de la consultoría. ¿Por qué? Porque el mercado ya no contrata al auditor como consultor. No obstante que hay un micro abierto, no obstante que hay servicios que sí puedo brindar, por ejemplo, el compliance tributario, ¿no? Si se permite, precio de transferencia, la revisión tributaria, ¿sí? Pero mientras yo no prepare información que va a ser auditada, puedo brindar la consultoría en aspectos de esa empresa. Pero si la facturación es importante, significativa, puede llevar a un nivel de que la independencia puede ser cuestionada. Entonces, hay una corriente, Hola. y leí unos artículos que ya una o dos firmas de la Big Four ya han explicado los CEOs globales que sí están de acuerdo en que el auditor sea auditor puro. O sea, que en esas firmas se cinda la auditoría de toda la parte de consultoría. O sea, que solamente seas auditor. Hay una corriente. Por el tema de independencia, porque una empresa global, internacional, no sé si también local, tiene pues el área de consultoría, ¿no? Y la consultoría es un área importante para una firma. Entonces, pero otros bajo NIAs, y con el código de ética, estamos obligados a cumplir reglas, ¿no? Por eso que acá en el dictamen se menciona sobre independencia. Se envía, cuando uno está en un trabajo, todo el equipo firma cartas, y igual antes de entrar. Yo me acuerdo de mi caso, cuando nosotros presentamos la propuesta del BCP, yo tenía una hipoteca en el BCP, me tuve que pasar al Scotia, y yo no era el socio del equipo. Y les voy a contar una anécdota, señores, ya, porque esto de la independencia, hay una corriente de regulador y grupo de interés que está enfocando de que el auditor solamente debe ser auditor, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando hay un escándalo financiero o un fraude, muchas veces cuestionan la independencia. ¿Por qué? Porque probablemente en ese cliente también se vendieron otros servicios. Pero yo no puedo, por ejemplo, en un cliente de auditoría,
yo no puedo trabajar su plan estratégico, no puedo valorizar los activos, no puedo tomar un inventario físico y valorizarlo porque soy el auditor. ¿Ya? Entonces hay reglas, pero no obstante que están en la norma de auditoría, están en el código de ética, siempre los grupos de interés cuestionan esos temas, por el volumen de honorarios que factura. ¿Ya? Y fíjense, cuando nosotros nos fusionamos, en el año 98 a nivel global, en Perú fue en el 2000, uno de mis socios que venía a Perú, socio minero, de Coopers & Lybrand, y la esposa trabajaba en un banco de inversión que era cliente de Pricewaterhouse. Y cuando nos fusionamos, el cliente era de la firma fusionada. Es decir, yo como socio tenía una esposa en un cliente importante. Y yo no era el socio de esa cuenta, para nada. Pero por tema de independencia, le preguntaron, ¿quién deja la firma? ¿Te vas tú o la esposa renuncia a la empresa donde trabaja? Hubo otro socio que tenía una acción de Walt Disney, ¿no? Eso de los grandes parques, ahí como un adorno en su oficina. Creo que costaba $1 la acción. Y uno siempre, cuando está en una Big Four, o una mediana, imagino, hay protocolos, tenemos ya una base de datos. Si tienes inversiones, dónde los tienes, todo se declara, ¿no? Te pasa una radiografía. Y pasó por ahí el socio de ética, y dice, oye, ¿y esa acción? Ah, lo compré, es un souvenir. Souvenir, al día siguiente el socio estaba fuera de la oficina. Miren los estrictos que son, convierten las reglas. ¿Ya? Pero que hay que tomar de independencia porque sí es un tema que es muy cuestionado ¿no? Y por eso que ahora se ha incorporado el dictamen de auditoría. Antes no se incorporaba, como lo han podido apreciar. Es por ello, porque siempre cuando hay problemas, cuestionan la independencia. Y la última pregunta, ya para cerrar. Ya, Es un la tema- última. Bueno, una Sí, más puede ser, no hay problema. esta sí es la última. Solamente hay esta preocupación por lo que se llama el quality, ¿no? El control de calidad, ¿no? Sí. En las Big Four, y si hablamos quizás las 10 o 15 que le siguen, que tienen representación, suelen tener un proceso de control de calidad, ¿no? Con visitas incluso de oficinas de otros países, ¿no? Sí. Pero ¿cómo afrontar el tema del control de calidad que incluye también este nuevo dictamen en el resto de firmas, ¿no? Que ejercen la auditoría en el Perú? ¿Qué sugerencias? ¿Cómo están avanzando en esto? A ver, te cuento porque yo he sido hasta marzo hoy presidente del Comité de Control de Calidad, que era un comité nuevo que se creó en la región por nuestra Junta de Decanos. Y al respecto, la Big Four, las medianas o las firmas que tienen una gran representación de firma internacional, ¿no? Que no son ni grandes ni medianas, pero en el mundo hay como 30 o 40 firmas que son reconocidas, incluso por IFAC, cuando van a los eventos anuales, y estuve en un par de ellos en Brasilia y en Bruselas, pasan la lista, ¿no? De los 30 o 40 firmas de auditoría internacionales. Entonces, tienen buenas prácticas. Por ejemplo, la firma que trabajé todos los años nosotros, famosos equipos mixtos, en los últimos años yo era líder de equipo de control de calidad, y me asignaban a otros países, Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, Ecuador, ¿no? Y íbamos un equipo de 6, 8 personas, depende el tamaño de la práctica. 2, 3 socios y el resto es gerente. Venía un socio que era el líder de Inglaterra, ¿sí? De un país europeo, venía para la fase final de la discusión de los temas. Entonces, ahí aplicamos una revisión primero de la firma y la práctica, todos los controles como generales, porque si los controles fallan, es decir, si yo no capacito a la gente, cuando capto un cliente, no hago una evaluación de riesgo. Aquí en Perú, imagínate, tener un cliente que es del Cusco, Puerto Maldonado, donde hay minería ilegal o zonas de narcotráfico. Yo tengo que, cuando me invitan a una auditoría, tengo que hacer todo un análisis, ¿no? Incluso apoyarme en expertos y información, para no verme después involucrado en una auditoría, en lo cual después ese cliente sale en la prensa o es acusado por narcotráfico o por lavado de activos.
Pero, entonces, ¿cuál es nuestra preocupación aquí en Perú? Que si bien, como tú lo has comentado, Carlos, y gracias a la pregunta del colega, las firmas grandes, medianas, tienen revisiones periódicas, anuales por lo menos, ¿no? Y además, por lo que entran listados en la bolsa de Estados Unidos, viene el PCOB. Pero, ¿qué pasa con el resto de firmas? Hay un grupo que se llama el Fórum de Firmas, ¿ya? Que está a nivel regional, Centroamérica, Sudamérica, y ahí se han agrupado. Pero ellos no son sometidos a control de calidad. Como son firmas pequeñas o medianitas, que ¿no? Muchos dicen, yo ya soy mediano, le digo, a ver, ¿dónde está tu práctica de control de calidad? Demuestra. No, les hago un poco de coaching, ¿no? Pues, soy amigo de varios. Entonces, hay una norma interna de control de calidad, incluso que IFAC lo difunde para las firmas medianas y pequeñas de auditoría. Entonces, en IFAC hay un gerente colombiano que está en Nueva York. En el 2015, recuerdo, me decía, tienen que trabajar en un plan de acción para reportar IFAC de control de calidad en Perú. Porque saben que las firmas pequeñas no hacen control de calidad, porque no tienen los recursos. Tienes un socio, 2 socios, ¿cómo vas a cumplir con esa normativa? No obstante que hay un manual para firmas pequeñas de control de calidad. Entonces hicimos un trabajo a nivel de Junta de Decanos que se quedó en proceso, incluso uno de los chicos de mi universidad hizo su tesis sobre control de calidad, porque el objetivo era que primero todas las firmas que tienen clientes que están listados en bolsa, porque han emitido instrumentos de capital o en el sector financiero, deberían tener un sistema de control de calidad. Pero tú no lo puedes obligar, ¿no? Y era traerlos a ellos a la Junta de Decanos, hacerles toda la inducción y que estructuren su área de control de calidad en su firma, ¿no? Es un checklist, toda la fase de la auditoría, y que lo documenten, y nosotros ahí les podríamos dar un reconocimiento como que sí tienen un sello de tener un control de calidad. Porque eso ayuda a la transparencia del mercado. Pero hasta ahora eso no se sanciona, porque todavía no, la Junta de Decanos no tiene, te pueden sancionar por ética, pero no como una ley de incumplimiento, ¿no? Que te empiezan un proceso. Pero sí se está trabajando. Casualmente hace un mes hablé con ellos para otra vez ese comité reactivarlo, porque ahora ya se llama gestión de la calidad. Una nueva norma que también ustedes han visto ahí, que está entrando en vigencia en la versión 2018. Y eso va a entrar en vigencia en el 2023, también entiendo, o 2024. Entonces, pero es un tema de cada año una firma pequeña tiene que tener su propio sistema de control. ¿Por qué? Porque le va a asegurar, pues, su continuidad. Porque no saben de que yo no tenga clientes en bolsa, pero mis clientes tengan estados financieros a los grupos de interés, por ejemplo, a los bancos, les piden estados auditados a estos clientes pequeños y medianos, que son de las firmas pequeñas y medianas de auditoría. Entonces, y se encuentra acá muchos Estados Unidos reestructurados, ¿no? Cuando una mediano Big Four toma estos clientes, generalmente los dictámenes obligan a que los clientes reestructuren estados financieros. Entonces, está en proyecto, establece el sistema de control de calidad. Eso lo tiene que gestionar la Junta de Decanos. Hay una norma, sí, la NIA 240, creo que es, la que trata de control de calidad, pero de la auditoría, de ese trabajo, de ese encargo, no de la firma. De la firma son estas normas ya que son supras, ¿no? Que están al mismo nivel de manual de NIA, está la norma de control de calidad y ahora que se llama gestión de calidad. Pero el hecho que a mí no me revisen, yo me puedo hacer una autorrevisión. Había un par de colegas que conocí en el pasado, que ellos se hacían revisar por firmas de Ecuador. Porque acá, ¿cuál era el problema? Que si yo tengo una firma pequeña, y que voy a buscar ¿qué me va a revisar? Otra firma pequeña, y va a conocer mi información. Va a tener acceso a mi trabajo, probablemente a los honorarios, a mi forma de trabajar, mi cartera de clientes. Entonces no es viable a ese nivel, ¿no? Tener un contrato de reserva de información es complicado. Entonces lo mejor es
que haya un comité en la Junta de Decanos, formado por gente que estuvo en la práctica de auditoría, ya retirados, supongo, ¿no? O de los organismos reguladores, que se haga un comité, y ese comité se encargue de hacer esas revisiones, para tener la confianza de la firma de auditores, ¿no? Y se le daría un membrete, un reconocimiento, de manera que en tus propuestas, tú vas a indicar, por si acaso, estoy certificado, así como los ISOs. ¿Ok? Ese es lo que les puedo comentar al respecto, a nivel de las tiendas pequeñas y muchas medianitas, ¿no? Félix, muy agradecido, realmente ha sido muy instructivo que compartas todos Más estos bien, temas. disculpe que no he podido complementar satisfacer todas las preguntas, ¿no? Así. No, se ha respondido el grueso. Más bien, muchas gracias y esperamos tenerte en otra oportunidad, Félix. Muy agradecidos. No, yo estoy encantado y gracias. Pensé que el resfrío me iba a afectar un poco, pero sí, cuando dito una charla me emociono un poco, sino que a veces pierdo la hilación por la medicina, ¿no? Pero muy bien, muchísimas gracias, ¿ah? Ya Un gran estaremos en saludo. contacto. Muchas Estamos gracias, conversando. colegas, gracias por participar y espero haberlos ilustrado y sensibilizado. ¿Ah? Gracias. Muchas gracias. Hasta Buenas luego. noches. Chao. Gracias, Félix.